¿Estás pensando en vender tu casa? ¿Conoces su precio y los trámites legales necesarios? Mónica Soto Servicios Inmobiliarios, en su oficina frente a la iglesia de Cabezón de la Sal. Conoce todo lo que pueden hacer por ti para la compra, venta o alquiler de tu propiedad. Déjate asesorar por verdaderos profesionales y expertos en la zona. Ven a Mónica Soto Servicios Inmobiliarios de Cabezón de la Sal y siente la tranquilidad de las cosas bien hechas. Bueno, pues con Mónica Soto, que la tenemos ya por aquí en los estudios de Radio Framontanos, vamos a charlar en los próximos minutos. Mónica, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Encantadísimos de tenerte con nosotros después del verano. ¿Qué tal se ha dado el verano, Mónica? Pues bien, la verdad que bueno, pues hemos tenido bastante jaleo por aquí y eso pues lo hemos notado las inmobiliarias aquí de la zona. Claro, para el verano, alquileres, etcétera, etcétera, se habrá movido muchísimo un año más, ¿no? Alquileres y venta de viviendas también, de mucha gente pues que busca eso, una segunda residencia aquí en Cantabria, en nuestra zona, buscando un poco de fresquito, que hace mucho calor por el sur y por Madrid y cada vez vienen más gente a buscar aquí su segunda residencia y algunos también su primera residencia. Bueno, se habrá notado también, Mónica, en los últimos años ese aumento, ¿no?, del turismo que va creciendo en Cantabria. Sí, la verdad que año a año se nota pues eso, que hay un incremento en la gente que quiere venirse para acá. Van descartando muchas veces su segunda residencia en el sur, precisamente pues eso, por las altas temperaturas y porque al final lo que queremos en verano es recargar pilas, disfrutar, y cuando tenemos 40, 45 grados pues mucho no se puede disfrutar. Así que aquí en nuestra zona, en Cantabria, en Cabezón de la Sal, se duerme perfectamente por las noches. Bueno, y nosotros les acogemos con los brazos abiertos, no solamente aquí en Cabezón de la Sal, porque como hemos dicho en otras ocasiones, Mónica, vosotros al final trabajáis prácticamente por toda nuestra comunidad autónoma. Sí, eso es. A ver, nosotros nos movemos por toda la provincia, no es tan grandísima y sobre todo sí por toda lo que es toda esta comarca, al final desde Llanes hasta, diríamos, Cabezón, Santander. Ahora mismo vengo de Maliaño de una tasación, o sea que al final a veces nos movemos bastante. Hay mucho que ofrecer, hay muchos pueblos por aquí con muchísimo encanto para trabajar y para ayudarles a vender sus propiedades. Bueno, tenemos algunas consultas por aquí para hacerte, Mónica, pero quería preguntarte por las noticias que estamos viendo últimamente. Se están dando muchas noticias sobre el control de los pisos turísticos. Sí. Bien, pues sí, es verdad. Ha salido una noticia que a principios de enero, para el 2025, se va a regular el tema de los pisos turísticos de temporada o habitaciones. En este momento, solamente el 4% de los pisos que se alquilan son para fijo, lo cual es un porcentaje bajísimo, y el resto son de temporada. De hecho, las inmobiliarias tenemos lista de espera para que la gente pueda optar a una vivienda. Los alquileres han subido más de un 10% en lo que va de año y hay que pasar casi un casting para poder acceder a una vivienda. Por supuesto, si estás trabajando, si eres fijo, ya no hablo si tienes mascota, pero incluso también si tienes hijos, porque como hay tanta demanda, pues al final el propietario puede escoger, ¿no? Entonces, donde más se está notando toda esta demanda es en las zonas urbanas y también las que también pueden ser zonas turísticas. Entonces, el Gobierno plantea, a partir de enero, veremos luego cuando salga publicado exactamente cómo sale, pero bueno, lo que está planteando en este momento es crear una ventanilla única para tener un control sobre este tipo de viviendas. Ya digo, pisos turísticos, pisos de temporada e incluso habitaciones. Con esto, cada propietario tendrá que darse de alta y tendrá un código para su vivienda. Este código lo van a exigir luego las plataformas donde se quieran anunciar, tipo Airbnb, Idealista, portales, Booking. Sin ese código no podrán publicarse. Y con este código lo que se hará es, una vez al año, se va a hacer un recuento del tipo de contratos que ha habido para evitar que precisamente el que quería una vivienda para fijo no está haciendo un contrato temporal y al revés, y el que pueda tener un contrato en temporal porque sea un contrato definido y no abusivo.
Entonces, esto es un poco lo que se está intentando plantear para, pues eso, priorizar a la gente y darle una cierta tranquilidad con esta ventanilla única. Se renovará el código anualmente y con ello, pues bueno, se intenta eso, pues limitarlo. Si no se cumple, en principio no se va a poder, o sea, si no se tiene este código, no se va a poder publicar en los portales. Y si alguno lo hiciese, pues se enfrenta a posibles sanciones. El coste para hacer esto plantean que sea ínfimo, o sea, que sea muy bajo y con ello, pues de alguna manera, tener un control. Pero ya digo, esto saldrá a principios de año y habrá que ver, esto es algo que sale a nivel estatal, pero luego seguramente cada comunidad autónoma lo ajuste o lo regule. Tendremos que ver, pero en principio hay algún cambio, sí. También estos últimos días, Mónica, he visto la noticia y desde el Gobierno de Cantabria se comentaba que no es que exactamente no haya ahora mismo posibles pisos que alquilar, sino que hay un miedo real, entre otras cosas, por ejemplo, a la ocupación, que hay muchos propietarios que no ponen al alquiler sus pisos por un miedo a la ocupación. ¿Esto es así? Sí. Realmente ahí está un poco el problema, ¿no? Que han ajustado, bueno, han cambiado la última ley de vivienda con unas medidas pues que realmente sí que protegen al inquilino. O dicen que protegen, pero al propietario le dejan bastante indefenso, con contratos muy largos y con contratos donde si entramos con una persona con vulnerabilidad, hablamos que tenga un hijo, ya si deja de pagar es difícil de echarle de esa vivienda, y con procesos en los juzgados que son muy lentos, y nos encontramos con casos de gente que lleva más de 2 años... Muy lentos y muy largos. Claro, más de 2 años sin cobrar y sin poder echar a una persona. Hoy justamente esta mañana, mientras desayunaba, veía una noticia de una persona, no recuerdo ahora en qué ayuntamiento era, sentada a las puertas del mismo, pidiendo, con 3 hijos, porque se había quedado sin trabajo en enero, tenía una vivienda alquilada hacía año y pico, no la pagaban y ella misma ahora tenía que pedir para mantener a sus hijos, una chica sola. Entonces, ella también es vulnerable, pero entre que se arregla y no se arregla, pues allí la hemos encontrado. La que está fuera de su casa es esa persona. Exacto. Entonces, con esto, pues bueno, es otra cosa más que hacen, veremos a ver, porque al final yo creo que había que cambiar la ley de origen y generar algo, escuchando también a nosotros. Pertenecemos, en mi oficina en concreto, a Afilia, y Afilia a su vez a FAI, que es la Federación de Asociaciones Inmobiliarias de España, y estamos intentando, o estamos hablando con el Gobierno central para intentar que se genere una ley válida, una ley donde se escuche a las dos partes y que todo el mundo se sienta protegido. Así el propietario alquilaría la vivienda en vez de decir, no, mira, si me va a dar problemas, la quito, y quito viviendas del mercado de alquiler, con lo cual bajan el número de viviendas, o que se planteen esos contratos temporales que son medio fraudulentos. ¿Por qué? Porque al final estás alquilando a una persona y le dices, te voy renovando año a año. Eso es un contrato para fijo, eso no es un contrato temporal. Pero al final es eso, hacen que la gente busque artimañas para poder alquilar, pero no haciéndolo bien. Con esto que hacen, lo limitarán. ¿Qué es posible que pase? Que desaparezcan aún más pisos del mercado. Sí, porque es eso, al final parece que de hace un tiempo a esta parte es como que no hay pisos, que han desaparecido y que no hay pisos para alquilar, o que todos están alquilados, y sí que hay algunos, lo que pasa es que hay, pues entre otros, este problema sobre todo, ¿no, Mónica? Sí, es muy complicado encontrar piso y luego hacerlo con garantías. A veces me ha llegado gente que finalmente deciden vender la vivienda y dicen, la vendo con el inquilino. ¿Por qué? Porque no soporto ya más la última vez que tuve el alquiler me está funcionando bien, pero el anterior me dio muchos problemas, y llega un momento que quiero quitar la vivienda con el inquilino incluido. Hay veces que se vende y el nuevo propietario lo tiene. ¿Eso se puede hacer, Mónica, sí, ahora que lo comentas? Sí. Se puede vender una vivienda con inquilino. Bien, hay varias maneras. Dependiendo, nosotros vemos los contratos. También a veces vemos contratos que son para morir. O sea, contratos que digo, madre mía, por favor, no hay por dónde pillarlos. Que la gente se asesore bien, que no descarguen de internet lo que aparezca, porque a veces hay cosas que no están con la normativa actual y puedes firmar cosas que te van a dar muchos quebraderos de cabeza. Entonces, en principio sí se puede vender bien viendo los plazos, es decir, si le queda un año de cumplir,
hablando con el inquilino y esperar ese plazo, a veces pidiéndole si nos permite el acceso a la vivienda. Lógicamente siempre se le da prioridad por si quisiera esa persona comprar la vivienda, y si es un contrato que acaba de empezar y tiene por delante 3 o 4 años, se plantea el poder ofrecer la vivienda con él incluido. Aquí ya, bueno, depende un poco de la relación que puedan tener ambos, pero nosotros hemos hecho varios. Él tiene que autorizar esa venta e incluso va a notaría el día que se firme, y se subroga luego con el nuevo propietario. Si es un buen alquiler, normalmente la gente no lo quiere soltar por lo que hablamos, porque saben que les va a costar mucho encontrar otra cosa. Bueno, pues mira, nos das un poco de luz en este sentido también. Bueno, vamos con las preguntas, Mónica. Si te parece, que nos han dejado por aquí algunos oyentes, me preguntan, que bueno, también me parece una pregunta muy curiosa, un menor propietario que si puede vender su vivienda. No sé si esto es habitual o se dan casos, Mónica. A ver, se da poquito. La verdad que normalmente no nos encontramos con muchos menores como propietarios, pero a veces los hay. Entonces, si un propietario tiene si un menor es propietario, a veces nos dice el padre, bueno, la vendo yo, que yo soy su tutor. Eso no se puede. Hay que pedir una autorización judicial. Por ejemplo, hace tiempo me encontré con un caso de un matrimonio con un hijo, y él falleció, entonces, de manera repentina. Entonces el heredero era el hijo. Y en una parte la mujer, pero bueno, el hijo era... Entonces, para poder vender hay que pedir una autorización judicial, y que sea el juzgado el que autorice. Además, suelen pedir una tasación para no malvender, es decir, que haya un valor y que no digan, pues ahora esto era de mi hijo, o incluso pues, parejas separadas, es que hay muchos casos. Por vender al precio que eso sea. Es. Entonces se trata de que haya una valoración y que lo que se venda vaya a un precio ajustado. Sí se puede comprar cosas, es decir, aumentarle el patrimonio a él sin su autorización, pero vender no. Vender tiene que ser un juzgado el que disponga que esa venta es lícita. Bueno, pues mira, una pregunta que nos parecía muy curiosa y que, bueno, pues también ahí está la respuesta de Mónica Soto, Servicios Inmobiliarios, ya sabéis, frente a la iglesia, en Cabezón de la Sal. Bueno, ¿qué tal en esas nuevas oficinas, por cierto, Mónica, que estáis ahí? Muy bien, de maravilla. pues justo ahora, parece mentira, no me acuerdo exacto la fecha en la que abrimos, porque bueno, estuvimos ahí unos cuantos días, pero sí, yo creo que ahora a principios de noviembre o el último de octubre. Bueno, tengo que mirarlo, que algo tendré que poner por ahí. Hará un año por ahí. Sí, hace un año que abrimos la nueva oficina. Al final era una necesidad que teníamos, porque bueno, pues el equipo ha ido creciendo, y donde estábamos junto a la bacería en la plaza no entrábamos, y la verdad que bien. Al final se trata de estar todos un poco más cómodos y de dar mejor servicio a la gente en una instalación pues donde te puedas reunir y hablar con una cierta privacidad, y bueno, al final pues eso, que la gente se sienta cómoda, y para hablar de estas cosas pues que a veces son cómodas y a veces no lo son tanto. Bueno, el trabajo que ha aumentado, y esto también, como tú dices, ha hecho que haya aumentado el equipo. ¿Cuántas personas estáis trabajando ahora mismo ahí en la nueva En la oficina somos cuatro personas, las que estamos ahí al frente, y luego, bueno, pues tengo colaboradores externos, bueno, para tema de certificados, departamento legal, marketing, eso lo subcontrato, por decirlo de alguna manera, pero lo que es en la oficina al pie del cañón, hay una coordinadora, 2 comerciales y una servidora que está un poco para todo. Bueno, que no es poco, ¿eh? Una empresa de 4 personas ya hoy es una empresa que bueno, poco a poco va creciendo y es importante, Mónica. Sí, bueno, hacemos ahí lo que podemos, intentando mejorar cada día y dar el mejor servicio que podemos. Y además muy jóvenes, las 4 trabajadoras que tienes ahí en la empresa. Bueno, ahí se lo dejamos. Bueno, pues nos preguntan también por aquí, Mónica, si es un buen momento para comprar o para vender. Ahora mismo nos situamos finales de 2024. ¿En qué momento estamos? Vale, hay aquí varios puntos importantes para comprar y para vender.
Hay algo que nos marca mucho a la hora de tomar estas decisiones y es el tema de los bancos, la parte financiera. Los bancos han bajado los tipos de interés, el Euribor ha bajado y con esto el coste de las hipotecas. Entonces esto hace que estimule la demanda, que la gente se anime a comprar, porque más viendo, por ejemplo, cómo están los alquileres, que cada vez están más caros. Antes comentábamos que habían subido más de un 10% el precio de los alquileres, pues al final te planteas una hipoteca y seguro, casi con seguridad, te va a salir en una vivienda similar un precio más bajo. Entonces esto hace que aumente la demanda. Hay mejor acceso a la financiación, hay hipotecas más competitivas. ¿Qué pasa? Que el que aumente la demanda hace que el mercado esté en mayor movimiento. Los inversores o inversores extranjeros ven también posibilidades a la hora de comprar. Esto en cuanto a la parte de la compra. Por otra parte, la demanda, como decía, está subiendo. Al subir la demanda, al vendedor le viene bien. ¿Por qué? Porque puede vender su vivienda a un precio más alto. Hay poca oferta y mucha demanda, con lo cual, ¿qué hace el propietario? Dice, pues ahora lo vendía en 100, pues ahora van a ser 120. Siempre acordaros lo que insisto, que alguien os asesore sobre los precios, ¿vale? No todo sube tanto para el que vende. Ni no todo vale lo que pensamos. Eso es. Pero sí es verdad que hay una tendencia alcista. Entonces, al que vende le viene muy bien porque va a vender su casa mejor que hace 5 años, eso seguro. Al que compra le va a costar un poco más, pero claro, los bancos están dando mejores hipotecas, con lo cual es buen momento para comprar y para vender. Para comprar con hipoteca a precio sin hipoteca, pues vas a estar pagando más que hace 5 años, pero si te metes con una hipoteca te van a dar unas condiciones bastante buenas en este momento, y esto se prevé que va a durar todavía un año mínimo, tanto de subida de precios como de buenas condiciones hipotecarias. Hay unos tipos fijos bastante buenos, hay tipos variables o mixtos muy buenos. Y como te quería preguntar, Mónica, perdona que te interrumpa, sí, sobre el tema de los intereses fijos o variables, que se ha hablado mucho en los últimos tiempos también en este sentido. Ahora, el tema, por lo que me dices, también está muy bien. Sí, a ver, ha habido un tiempo ahí, hace un par de años. Eso es, que bueno, habían subido un montón las hipotecas, el Euribor estaba disparado y al final las hipotecas estaban ofreciendo unos tipos fijos tirando un poco altos, pero era lo único que te daba una cierta tranquilidad. Entonces, ahora ha bajado el Euribor, está bajando, está en bajada, con lo cual vuelves a tener unas hipotecas variables buenas. Me preguntan muchas veces, ¿qué es mejor, fijo o variable, Mónica? Depende mucho de la persona que compre. ¿Se puede cambiar de una a otra también, Mónica? A veces dan opciones, esto ya depende un poco de las entidades bancarias. Lo que pasa que también los bancos ahora te dan opción de cambiar de banco sin costes, vamos a decir sin costes. Hay alguno pequeñito, pero bueno, el cambio no es muy caro. Y a veces, pues claro, es echar números y te puede compensar. Tienes una hipoteca variable de hace 10 o 15 años que has estado pagando mucho. Bueno, el Euribor ahora está bajando, pero si lo hubieras querido cambiar a un fijo para tener una tranquilidad, hay mucha gente que se ha cambiado. ¿Vale? Ahora mismo yo tendría difícil, yo nunca, al final a la gente le puedes informar, pero ellos tienen que tomar la decisión, porque depende mucho del perfil. Si hay una persona con un perfil más bien moderado, un perfil tranquilo, gente que le gusta tenerlo todo muy cuadrado, siempre van a querer un tipo fijo, aunque paguen un poco más, porque saben que van a pagar 500 y son 500. Y tener como esa tranquilidad, ¿no? Exacto. Sí es verdad que siempre en las hipotecas a tipo fijo se paga un poco más al final de la vida de la hipoteca que en un tipo variable. O sea, eso es siempre. Lo que pasa es que no lo miramos, pero es así. En uno variable, pues se recomienda, por ejemplo, cuando se van a hacer amortizaciones, cuando prevés, pues yo qué sé, por el ingreso de una venta o de cualquier otro tipo, que vayas a tener unos ingresos puntuales a lo largo de la vida de la hipoteca, y la que haces en 30 años prevés que igual la quitas en 15 o en 20. Pues ahí, si vas haciendo amortizaciones, no te arriesgas tanto a que el Euribor te pueda subir y has ahorrado dinero. Entonces ahí depende. Lo que sí es verdad que ahora mismo hay mucha competencia entre todos los bancos. Están los bancos, están las cajas dando unos tipos realmente buenos.
Bueno, pues buen momento, ¿eh? Así que los que estéis pensando, que sepáis que estamos ahora mismo en un momento pues bastante aceptable en este sentido. Mirar y comparar, eso sí que es importante. Y bueno, informarse y buscar la mejor inmobiliaria. Oye, nosotros aquí ofrecemos una que funciona y trabaja pero que muy bien. Bueno, y también, Mónica, me preguntan por aquí, como última pregunta de hoy, que supongo que es un tema que está a la orden del día, y es vender una vivienda después de una separación. Wow. Las separaciones que están a la orden del día, pues sí. La venta de viviendas tras una separación, supongo que también, ¿no? Sí, nada, a ver, realmente es bastante parecido, pero bueno, sí que hay algún punto que hay que tener en cuenta. Lo primero es que hay que intentar mantener una buena, ya no digo relación, pero sí disposición para llegar a acuerdos comunes, porque si nos obcecamos cada uno en un punto, puede pasar muchísimo tiempo hasta que se llegue a un acuerdo sobre cosas, ya no hablo del precio, sino de los plazos. Entonces, es importante que se tenga claro la decisión de vender la vivienda, independientemente de otros factores, y que se vea, siempre digo lo mismo, el objetivo ¿cuál es? Vender la vivienda, pues vamos a aparcar otras cosas para intentar llegar a un acuerdo. Luego hay que tener en cuenta que si una de las partes se le ha adjudicado la vivienda, la otra, aunque se haya dicho que en un momento dado se pueda vender, tiene que respetar esos plazos. Que no firme un contrato de arras, porque posiblemente no va a poder cumplir los plazos. Una vez que los plazos ya estén vencidos, pues ahí ya se puede avanzar con la vivienda. Y el último punto, cuando vendemos una vivienda, un poco tema de gastos, ¿no? Como comentaba al principio, los impuestos van a ser lo mismo que si lo vendieses con tu pareja. Por una parte, al venderla habrá que pagar la plusvalía municipal, que se divide en dos partes y ya está, y en dos partes, incluso si la vivienda estaba al 50%, en dos partes iguales, o si estaba al 70% y el otro el 30%, pues también el gasto se reparte proporcionalmente. Y luego la ganancia patrimonial. Cuando vendes una vivienda, si hay una ganancia patrimonial, te va a entrar en la declaración de la renta. Y tocará pagar, salvo que sea lo que vendes tu vivienda habitual y lo reinviertas en la compra de otra cosa. Tienes hasta 2 años. Ahí no pagarías ganancia patrimonial. Pero si lo que vendes es una segunda residencia, por ejemplo, ahí no te libras y va a tocar pagar en la declaración de la renta. Bueno, supongo, Mónica, que en este sentido os habréis encontrado casos de todo tipo, ¿no? Sí. de gente que va con esa disposición y tranquilidad para intentar hacerlo y sacar el beneficio máximo las dos partes, a gente que utilizará hasta la venta para, como decimos vulgarmente, tirarse los trastos a la cabeza. Por supuesto. La verdad que es un proceso complicado. Yo ahí siempre intento tener la mayor empatía con ellos, porque al final, pues bueno, a mí todo lo que haya podido pasar me da exactamente igual. Por eso digo, siempre tenemos un objetivo, que es la venta de la casa, y lo que intento es, cuando hay buena relación juntos y cuando no por separado, hablar mucho con las dos partes para hacerles ver el precio de la casa. No hay que favorecer ni a uno ni al otro. La casa tiene un precio y es el que hay que pelear para poderlo vender, y luego cuidarles eso, para que no se generen desconfianzas que a veces salen sin querer. Cuando fuimos al notario, el cheque era yo a absoluta transparencia, que tampoco nos lleva a ninguna parte otra cosa, y que tengan la tranquilidad que al final hay una persona externa que les está asesorando para poder vender la casa de la mejor manera posible, sin entrar, lo que hablábamos, ¿no?, en discusiones que al final no te llevan a ninguna parte. Claro, es que al final estamos hablando de dinero. Eso es. Y al final es un vínculo que muchas veces vemos que alguna de las partes no quiere cortar. O sea, a veces nos encontramos con gente pues que lo tengo ahí y no ceden en nada, pero realmente lo que pasa es que no quieren dar ese paso.
Entonces esto es terapia prácticamente. Pues sí, ya te digo yo que tenéis que hacer un poco ahí también de psicólogo seguro en estos casos. Bueno, Mónica, pues nada, muchísimas gracias. Me dicen por aquí un oyente, un saludo para Mónica Soto y muchas gracias por informarnos siempre de todas las dudas que podamos tener sobre las inmobiliarias. Bueno, pues para que veas que los oyentes están ahí también pendientes de lo que nos cuentas. Pues encantadísimos de tenerte con nosotros de nuevo después del verano, Mónica. Muchísimas y nada, gracias. Si todo va según lo previsto, dentro de 15 días te tenemos por aquí de nuevo para que nos cuentes un montón de cosas y aprender sobre temas inmobiliarios. Pues de acuerdo, nada, nos vemos en 15 días, o nos oímos, mejor, nos escuchamos. Muchas gracias, buenos días, Mónica. Y seguimos hablando. ¿Estás pensando en vender tu casa? ¿Conoces su precio y los trámites legales necesarios? Mónica Soto Servicios Inmobiliarios, en su oficina frente a la iglesia de Cabezón de la Sal. Conoce todo lo que pueden hacer por ti para la compra, venta o alquiler de tu propiedad. Déjate asesorar por verdaderos profesionales y expertos en la zona. Ven a Mónica Soto Servicios Inmobiliarios de Cabezón de la Sal y siente la tranquilidad de las cosas bien hechas.